Aquí el problema está súper claro. Hicieron esa parte del jardín con pastelones sobre cemento y ahora lo quieren ampliar hacia allá, pero claramente sin las obras que implica hacer un radier. Y tenemos la solución, unos pastelones modulares que se instalan directamente solo sobre arena. Este es el pastelón que vamos a ocupar. Tiene 50 por 50 centímetros y 4,5 de altura. Está fabricado con adoquines de hormigón y por el revés tiene una malla que lo hace flexible y evita que se quiebren cuando los pisamos. Este espacio mide en total 20 metros cuadrados. Lo vamos a cubrir con 25 adoquines modulares y gravilla color terracota. La idea es que el terreno esté libre de piedras o malezas que puedan modificar el nivel, para después poder compactarlo con este pata casero y así tener un terreno súper firme para la instalación. Como el terreno ya está suelto, solo sacamos las piedras o malezas y emparejamos con un rastrillo. Después compactamos la tierra con un pata casero usando guantes para protegernos las manos. La instalación de los adoquines la podemos hacer sobre arena gruesa o maicillo. Eso nos va a servir para acomodarlos bien, no pierdan su flexibilidad y como un muy buen drenaje para los días de lluvia y no se formen charcos. Para este espacio usamos 28 sacos de arena gruesa que esparcimos con el rastrillo para que nos quede parejo. Y después volvemos a aplanar con el compactador. Como los adoquines ya vienen traslapados, es solo llegar y poner. Los acomodamos con la mano para que se entierren en la arena. Y sin duda, una de sus mayores ventajas es que, como no se instalan sobre radier, se puede utilizar el espacio de inmediato porque no es necesario que se seque. Además, son reutilizables, se pueden cambiar de lugar cuando quieran o después de un tiempo agregar más para aumentar la superficie. Para evitar que crezca maleza en la unión de los adoquines vamos a rellenar con arena o con gravilla. Así mejoramos inmediatamente la terminación y se integra mejor con el espacio. Una vez que se rellenan las junturas, barremos para aprovechar bien la arena. Y echamos agua para ayudar a apretar el terreno y que las palmetas no se muevan. ¿Te gustó la idea de los pastelones modulares? Suscríbete en jun.cl. Ahí vas a poder encontrar este y todos nuestros proyectos, con el paso a paso, los planos, la lista de materiales. Todo lo que necesitas para que lo hagas realidad. El resto del espacio, incluyendo el que queda entre medio de los pastelones, los vamos a rellenar con esta gravilla color terracota para que contraste con el color de los adoquines. Pero también la pueden encontrar en color amarillo, blanco y el clásico gris. Arrastramos las piedras con un rastrillo y siempre con guantes que nos permitan ajustar algunos lugares con la mano. Para este espacio usamos 12 sacos de gravilla. Qué rico quedó este espacio y lo mejor de todo que no tuvimos que hacer ningún radier para lograr esto. Y con este juego de terraza, impecable. Y ustedes suscríbanse al canal de Hágalo Usted Mismo en YouTube, activen la campanita para que puedan ver más proyectos como este todas las semanas. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao! Todo esto lo puedes encontrar en tiendas Sodimac, nuestra app y en sodimac.com.